Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Buenas noches a los que recién se integran. Vamos a darle unos minutitos que se integren algunos más y damos inicio. Bien, señores, buenas noches. Espero que todos se encuentren muy bien. Y a la noche de hoy, para mí es un placer estar con ustedes nueva vez. Y estoy compartiendo mi pantalla por acá.
con el contenido que vamos a estar trabajando el día de hoy. Y como les comenté anteriormente, habíamos compartido con ustedes el tema del cronograma de actividades, el cual fue habilitado tanto en plataforma, así como también fue compartido vía el grupo de WhatsApp, en el cual se visualizan las diferentes actividades que vamos a ir realizando semana tras semana en este curso. Bien, estamos actualmente en la semana 2. La semana pasada realizamos el contenido de lo que es la unidad general y la unidad 1. Algunos conceptos básicos sobre el uso de Microsoft Excel. Ya estoy evaluando parte de las entregas realizadas. También a inicio de semana les compartí eh, información sobre las personas que estaban en riesgo de suspensión para que así pudieran acceder a la página, a la plataforma y ponerse al día. Básicamente es precisamente para eso, ¿verdad? Para inducirlos a que accedan y se pongan al día. Entonces, el segundo encuentro nos correspondía el pasado martes, tuvo un imprevisto y por eso lo estamos impartiendo el día de hoy, precisamente para evitar tener que rodar el curso una semana más al cierre. Bien, entonces esa es la idea. En esta segunda semana, básicamente vamos a trabajar dos unidades, que son las unidades 2, que tienen aquí algunos puntos que vamos a desarrollar, y la unidad 3, ya con conceptos como fórmulas, funciones y demás, que también vamos a estar trabajando en la semana 2. Si nos adentramos ya en el contenido como tal de cada una de estas unidades, ya sabemos que a raíz de que movimos nuestro encuentro, también vamos a mover un poquito el cierre. En vez de que cierre el lunes 9, va a cerrar el miércoles 11. Aunque ya para el martes 10 va a estar abierto el contenido de la tercera semana en plataforma. Entonces, de esa forma vamos a ir trabajando todo. Entonces, en la unidad 2 vamos a encontrar el mismo esquema de la unidad 1, que básicamente las unidades están compuestas por una introducción al contenido de la unidad, una guía didáctica que viene siendo la parte teórica en detalle de la unidad, y un foro que puede ser práctico o teórico, perdón, teórico práctico o teórico en base a cómo realizar una función o cómo realizar una actividad. Audiovisuales pregrabados que a ir dando, le van a ir ayudando paso a paso a cómo realizar la actividad práctica de la unidad o las actividades prácticas de la unidad. Entonces, y la actividad práctica como tal, la cual es un documento de Excel, el cual tiene ya todas las informaciones y las instrucciones que deben realizar para completar la misma. Una vez realizada esa actividad práctica, la van a guardar con su nombre y van a colocar dicha actividad como un elemento enviado a través de este enlace que tenemos por acá. Entonces, cada unidad práctica tiene básicamente esta estructura. Básicamente te enseño el contenido de la unidad, te muestro acá qué entendiste sobre esa unidad, te muestro cómo realizar el contenido práctico de la unidad, realizas ese contenido práctico de la unidad y luego entregas lo realizado de manera práctica en la unidad. Entonces, si vamos viendo la introducción, se habla sobre el tema de los diferentes botones del mouse. En el foro teórico práctico que vimos la semana pasada, que vi que a muchos le dio la palabra lunes, el resultado, fue parte de esta inducción que se fue visualizando en la semana pasada. Y otros elementos que vamos a estar trabajando acá, como el concepto de los formatos, de las fuentes, de los diferentes tipos de categorías y números que se pueden configurar a los datos como formato. Bien. Ya si vemos la guía didáctica, se hace referencia inicialmente a las combinaciones de teclas a través de las cuales nosotros realizamos
alguna acción dentro del programa. Cabe aquí hacer puntualizar que estas combinaciones de teclas tienen un significado dependiendo del idioma en el cual se encuentra nuestro sistema. Por ejemplo, si yo en algún momento quisiera guardar el archivo que estoy realizando, ya lo he guardado previamente al inicio y simplemente quiero guardar esos cambios, pues puedo utilizar la combinación de tecla Control G, la cual nos permite guardar el archivo activo con el nombre del archivo que ya ha sido colocado. Bien. Esto de las combinaciones de teclas es muy útil porque nosotros iniciamos utilizando el mouse regularmente, a utilizar el computador, a utilizar los programas, pero llega un momento en que nosotros mismos queremos ser más ágiles en la aplicación, queremos realizar cosas más rápidas en la aplicación. Y no hay algo que permita como que se desarrolle más la persona cuando está realizando el uso de esta herramienta, de estas herramientas, cuando combina lo que es el uso del mouse con el uso de las combinaciones de tecla del teclado. Pues si estoy posicionado acá en la parte inferior derecha, para yo dirigirme a la parte superior izquierda para guardar el documento, puedo simplemente con la mano izquierda hacer la combinación de tecla, guardar el documento e inmediatamente realizar otra acción con el mouse en otro lugar de la pantalla. Bien, entonces es una de las tantas funciones que nos permiten estas combinaciones de tecla. Y hacía énfasis en la parte de que las combinaciones pueden cambiar dependiendo del idioma, porque, por ejemplo, eh, están atadas directamente a esto, al idioma del sistema. Por ejemplo, cuando hablamos aquí de control G y hacemos referencia a guardar, es precisamente porque la G hace referencia a la G de guardar. Bien. Si queremos subrayar un contenido, la control S es de subrayado. Bien. Entonces, si llevamos esto al inglés, por ejemplo, el subrayado en inglés sería underline. Bien, entonces sería control U. Si mi sistema está en inglés y yo quiero subrayar una celda o el contenido de una celda, en vez de utilizar control S, utilizaríamos control U. Bien. Y si fuese control G, en vez de guardar, sería save. Bien, con S-A-V-E. Bien, para entonces guardar. Claro, la idea no es que ustedes aprendan en todos los idiomas cómo utilizar las combinaciones de teclas, sino que lo tengan pendiente, pues si hoy en día están utilizando su computador, el cual está en español, y mañana tienen la necesidad de brevemente o en algún momento cambiar al inglés, pues sepan que ese tipo de cambios se pueden presentar y no es que usted no sabe hacerlo, sino es que eh, ha cambiado por el idioma del sistema. Se tiene que validar esa parte nuevamente. Bien. Eh, ya si vamos viendo un poquito por acá, en la misma guía, vamos a encontrar la parte del autorrelleno y autoarrastre. Esto lo vimos la semana pasada con los días de la semana, con los números secuenciales incrementales y el arrastre con las diferentes formas que puede adquirir el puntero del mouse. Acá se muestra ya un poquito más en detalle la acción, incluso combinando texto y números, cómo se incrementan los valores numéricos. Ya aquí vemos también el concepto de las listas personalizadas. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo en esas listas personalizadas que ya vienen predefinidas, como los días de la semana, los meses del año, ¿verdad? Que ya vienen predefinidos en el sistema. Ya acá se les muestra el paso a paso a través del menú archivo, opciones, yendo a la parte de avanzada. Y en la parte derecha, bajando un poquito, va a encontrar la opción de modificar listas personalizadas. Esta opción nos permite a nosotros crear nuestra propia lista de ítems que podemos reutilizar sin mayor esfuerzo eh, una y otra vez, una y otra vez. Entonces aquí tenemos el paso a paso de cómo crear nuestra lista. Acá se insertan los valores separados por coma y ya entonces cuando se agregan acá vamos a encontrar que se nos ha agregado y una vez insertamos la primera palabra de esa que se insertó y hacemos entonces aquí podemos visualizar la secuencia de los nombres que hemos insertado en nuestra lista personalizada. Bien,
Entonces, la semana pasada solamente le dimos uso a lo que ya teníamos. En esta semana estamos creando nuestra propia lista. Y ya en la semana próxima vamos a hacer también el nuevo uso de ese concepto de lista personalizada para realizar ordenado específico de un grupo de datos, entre otros. Y ya por aquí debajo empezamos a ver los formatos. Los formatos de celdas son las diferentes características o propiedades que puede tener el contenido de la celda. A eso se le llama formato. Propiedades como la alineación, si está centrado a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en el centro. Si es tipo numérico, si es estilo, si es celdas. Todo esto que están acá son formatos que se pueden aplicar. Y el formato básicamente es un enmascaramiento. Es un enmascaramiento, viene siendo como una ilusión óptica, pues el contenido real que hay en la celda en ningún momento cambia. Y esa parte lo vamos a ver en un ratito cuando estemos haciendo la sección práctica. Conceptos como bordes, conceptos como fondos, colores y demás, todo esto va agrupado dentro del concepto de formato de celda. Igual también el tema del formato condicional, que ya es un poquito más avanzado. El formato condicional es el que permite que una o un grupo de celdas adquiera un formato dependiendo de la condición que se dé. Por ejemplo, si los valores de esas celdas están por encima del valor 70, yo asumo que hay un 70%, pues que esos valores tengan un fondo de un color X, color verde. Si están entre 70 y 50, que sean amarillos. Si están entre 50 y 0, pues que estén dentro del valor rojo. Entonces ya como con este tipo de formato condicional, vamos como dándole un poquito de inteligencia a, a esa toma de decisiones que podemos tener en algún momento que requieran de elementos como estos. Alguien está por acá en lista de espera, vamos a darle acceso. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, como foro de la unidad 2, acá ya vemos que por acá Miguel ha hecho su aporte. Muchas gracias, Miguel. El punto a discutir acá es explicar en cuáles casos se aplicaría a las listas personalizadas. ¿Cuáles son esos casos que entiendes en los cuales podemos hacer uso de esta herramienta de las listas personalizadas? Este foro tiene un valor de 5 puntos para que lo tengan en consideración. Los audiovisuales pregrabados, como les comentaba, acá están, que les ayudan en el paso a paso de realizar la actividad práctica. En cuanto a la actividad práctica, es este documento de Excel, el cual, al igual que el que vimos la semana pasada, tiene varias hojas, las cuales contienen tanto las informaciones con las cuales vamos a trabajar y las instrucciones. Bien, si se fijan acá, esta tiene 3 hojas aquí debajo. Aquí están los datos que vamos a trabajar y de este lado, en negro, tenemos las instrucciones. Por ejemplo, en el primer requerimiento nos indica que el texto que está en la celda A1 se le va a aplicar una fuente, un formato tipo fuente Arel Black, tamaño 14 y todas estas propiedades que tenemos por acá. Entonces nos posicionamos acá. Vamos a decir que acá nos dice Arial Black, tamaño 14. Los tamaños los colocamos por acá en estos valores numéricos. Pueden notar aquí que la mayoría de números son pares. Si yo quiero insertar un valor impar que sea diferente al que ya tenemos acá, el 9 y el 11, pues simplemente puedo insertarlo directamente aquí arriba con el teclado numérico y presionar Enter y automáticamente lo va a asumir. Valor 14, color del texto azul. Aquí tenemos la A, representa el color del texto. Y esta latica de acá representa el color del fondo de la celda.
Bien. Relleno celeste y el color del texto azul. Centrado respecto al ancho de la tabla, cada celda acá representa una isla dentro de Excel a nivel de formato. Yo puedo tener esa celda alineada a la izquierda, puedo tener esta que está acá centralizada, bien, puedo tener esta que está acá alineada a la derecha. Bien, cada celda tiene es una isla totalmente independiente. En este caso como tal, para yo centralizar respecto al ancho de la tabla, yo debo seleccionar el ancho de la tabla completo y utilizar una función acá que se llama combinar y centrar. Esa función lo que va a hacer es que va a combinar todas esas celdas y la va a convertir en una única celda. Y el contenido de esa nueva celda entonces lo va a centralizar en el ancho de la celda que hemos establecido. De esa manera yo no tengo la necesidad de modificar el ancho de cada columna para que cumpla con esa condición. Bien. Eh, Luego nos pide inclinarlo en un ángulo. Para inclinarlo vamos a hacer clic derecho. Vamos a ir a la parte de formato de celda. Todo esto está en el audiovisual pregrabado. ¿Bien? Vamos a hacer como una breve introducción para que ustedes vayan teniendo como una noción de cómo realizar la actividad, pero deben ver el contenido que tenemos disponible para ustedes también, para que así el tiempo nos dé suficiente. Eh, por ejemplo, acá, cuando nos habla de alineación, vamos a utilizar esta pestaña de alineación. Y aquí tenemos los grados. Aquí yo puedo indicar hasta más 90 grados y hasta menos 90 grados si quisiera colocar un texto vertical inclusive. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo indicar la cantidad de grados que yo necesito para ese contenido que tengo previamente seleccionado y se visualizaría de esta forma. Se visualizaría de esa forma. Luego nos dice, al texto que se encuentra en la fila 3, al texto que se encuentra en la fila 3, que es esta que está acá, se le va a aplicar fuente tamaño 13. Ya sabemos que esa fuente no existe acá. Vamos a saltarlo manualmente. Presiono Enter. Negrita cursiva. Negrita son estas opciones que tenemos acá para que se vea más oscura. Cursiva para que se vea un poco inclinado el contenido. Y centrados horizontalmente. Esta parte de centrados horizontalmente la vamos a explicar. Excel y PowerPoint son las dos herramientas que tienen dos tipos de alineaciones. Word solamente tiene una alineación, que es la alineación horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que el contenido tú lo puedes alinear a la izquierda, al centro o a la derecha del mismo horizonte, de la línea del horizonte, o centralizado, que es que distribuye el espacio que sobra al final de la línea entre las diferentes palabras de dicha línea. Bien. Entonces, Word y PowerPoint, adicional a lo que es la alineación horizontal, posee también lo que se llama la alineación vertical. Para casos como estos, en lo que quizás tenemos una fila con una altura diferente, poder alinear el contenido, ya sea en la parte inferior de la fila, en el centro o en la parte superior de la fila. Bien. A esta alineación de acá arriba se le llama alineación vertical porque nos permite posicionar el contenido en eh, abajo, en el centro o arriba de la posición vertical. Bien. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, por eso nuestros encuentros agregan valor porque hay contenido en la grabación pregrabada que están en cada una de la unidad, que al ser como un poquito rápido, no la detallamos, pero en el encuentro sí lo hacemos. ¿Bien? Entonces, luego tenemos, si aquí nos habla de centrado horizontal, ya sabemos que es aquí abajo la parte del horizonte. Color distinto, color rojo en el texto y un relleno rosado. Vamos al color rojo y un relleno, un rosadito más o menos como eso. Bien, entonces cada una de estas instrucciones ustedes la van a ir realizando. Al final el documento debe quedar de una forma, que ya sabemos de qué forma debe quedar. Y cuando usted guarde ese documento y lo comparte, entonces es el que vamos a evaluar con los cambios que usted haya realizado, que cumplan con las instrucciones solicitadas.
Por ejemplo, con simplemente yo posicionarme acá, ya yo sé que este contenido tiene asignado un tipo de letra Arial Black, tamaño 14, combinado y centrado. Si me posiciono en el de acá debajo, ya yo sé que tiene negrita, cursiva, no tiene Arial Black, sino Calibri, que es el tipo de letra que trae por defecto. En vez de tener 14, tiene 13. Tiene los colores y así para cada uno de los cambios que le va solicitando aquí debajo, usted va a ir realizándolo y de esta forma nosotros podemos ir evaluando que lo que usted hizo cumple con lo solicitado. Bien, o sea, ya de esa forma usted sabe cómo lo vamos a evaluar. Para las siguientes páginas, aquí debajo, nos pide poner en práctica precisamente los diferentes formatos. Aquí el formato general es el formato que traen por defecto los datos en Excel cuando se insertan, pero hay otros tipos de datos o formatos. Por ejemplo, el estilo de millares, si yo selecciono este texto o esas celdas y aplico acá el estilo de millares, vemos cómo acá cambia la apariencia del contenido. Bien. Eh, y les comentaba anteriormente que es una ilusión óptica porque acá en la barra de fórmula, que es nuestra amiga fiel, la que siempre nos va a decir la verdad, eh, nos comenta específicamente lo que tiene la celda. Bien. Si se fijan aquí, aunque aquí fue insertada una coma y un punto decimal, aquí en la barra de fórmulas no se ha insertado ese valor. Pero sí se ha aplicado un formato, el cual mírenlo acá, que ha sido aplicado, el estilo de millares, que es contabilidad. Si me posiciono acá, miren cómo él adquiere aquí otra vez el formato general y se muestra tal cual. Si yo vengo acá, por ejemplo, y aplico el formato de contabilidad directamente, en vez de como millares, contabilidad, podemos identificar aquí las diferencias entre estilo de millares y contabilidad. En el formato de contabilidad, adicional a lo que vimos anteriormente, se adiciona un valor, un símbolo de moneda. Bien, ese símbolo de moneda también lo podemos cambiar por acá a nuestra preferencia. Igual acá no deja de ser una ilusión óptica porque aquí en la barra de fórmula se muestra simplemente el valor numérico y no todos esos símbolos que se han agregado. Al finalizar la actividad, la idea es que ustedes hagan los cambios necesarios según se va solicitando en cada uno de los formatos. Y lo que buscamos con esto es que usted pueda identificar visualmente que hay diferentes formas de aplicar formatos y que si en algún momento dado usted requiere eh, que se vea de una forma en específico, bueno, pues puede aplicar uno u otro formato. ¿Sí? Por ejemplo, aquí este que es bien especial, este de eh, personalizarlo con texto. Si a este yo tuviese que insertarle un valor como un texto, puedo aquí aplicar lo que es en más formatos y ir a la sección que dice personalizada y acá yo puedo indicar qué tipo de formato yo quiero para ese rango de celdas. Por ejemplo, si yo quiero insertar un texto, lo debo hacer entre comillas doble. Por ejemplo, Shift 2, el valor es dos puntos, espacio, para que ese espacio separe en la cadena de caracteres del valor numérico que tenemos acá. Cierro mi comillas doble. Cuando yo cierre la comillas doble, me va a aparecer aquí arriba. Observa. Bueno, ese valor va a ser un valor estático. Entonces, para yo representar el valor numérico que tiene cada una de esas celdas, lo represento con el símbolo de número. Por ejemplo, número, número. Bien. Entonces, ya miren acá como él me dice, el valor es 5 porque es el valor de la primera celda. Pero si le doy a aceptar, ya podemos ver acá, si ampliamos esto un poquito, esto significa que el contenido de la celda es mucho más ancho que el de la columna. Bien, aquí se muestra. Si se fijan aquí, me dice el valor es, el valor es, el valor es, y cada uno de los valores que contiene la celda. Pero nuevamente, si yo me posiciono encima de una de estas celdas, puedo visualizar que en la barra de fórmula únicamente tenemos el valor numérico. Bien. Nuevamente, es una ilusión óptica. Bien. Eh, puede funcionar para imprimir. Cuando lo imprimimos va a salir de esta forma. Bien. Pero para que lo tengan en cuenta. Otro uso que se le puede dar a ese valor personalizado es, por ejemplo, si tenemos la necesidad
de nosotros insertar valores de manera repetida, pero valores que tengan un estándar en su estructura. Por ejemplo, dentro de los valores que podemos nosotros indicar que tienen estándar en su estructura de nuestra vida cotidiana, podría ser, por ejemplo, el número de teléfono, el número de la cédula, el número de un RNC de una empresa, que tienen como una estructura ya predefinida, un estándar. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la necesidad de insertar 10.000 números telefónicos, pues simplemente yo me posiciono en esta columna completa y yo le digo, bueno, mira, todo el contenido que yo voy a insertar en esa columna va a tener esta estructura. Entonces, vengo acá, más formato, personalizado, y aquí voy a crear mi estructura. Bien. Y le digo, bueno, mira, la estructura va a ser la siguiente. Vas a abrir un paréntesis. Dentro de ese paréntesis vas a ver tres valores numéricos, que va a ser el código de área. Cierro mi paréntesis. Esos valores numéricos, así como se indican ahí, son dinámicos. El que se inserte. Guión, tres valores numéricos más, que es el código del sector. Y guión, cuatro valores numéricos más que representan la secuencia. Bien, ya esto es una estructura de un valor numérico. Si yo presiono aceptar, no voy a ver ningún cambio dentro de la celda visualmente. Aunque sí ya puedo visualmente aquí en el formato que ha sido asignado a esa celda, ver que tienen personalizado. Si me posiciono en la del lado, me dice general. Si me posiciono en la de este lado, me dice general. Si me posiciono acá, me dice personalizado. O sea que él asumió ese valor personalizado que yo acabo de crear. Entonces, ya cuando yo voy a insertar esos valores, no debo preocuparme por el guión, por el paréntesis. No, yo pongo aquí 585 74 48 y cuando presiono Enter, ya él automáticamente asigna esa estructura que yo previamente creé. Bien. Entonces, yo puedo de esa forma crear un esquema en base a la personalización, en base a un estándar X, y me ahorro bastante tiempo. También reduzco el margen de error, porque teniendo que insertar los guiones, los paréntesis y demás, el margen de error puede incrementar significativamente cuando tenemos que insertar muchos datos. Bien, entonces, eso para que lo tengan en cuenta. ¿Dudas, aclaraciones, señores? Vamos a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Déjenme saber. Todo claro hasta el momento. Excelente. Ok, entonces, así van a ir realizando los demás. Por ejemplo, en estos casos del formato de fecha, Excel maneja dos tipos de formatos de fecha, el formato corto y el formato largo, que son estos dos que tenemos por acá. Bien. Estos dos simplemente es para que ustedes lo conozcan visualmente. Ahora, ya a partir de estos que están acá, con la ayuda del formato personalizado, vamos a hacer cambios acá. Por ejemplo, si aquí yo quisiera que solamente se mostraran los días, solo el día de esta fecha, yo puedo hacer uso de mi formato personalizado. Y en personalizado, miren como ya aquí él sabe que es un tipo de dato fecha lo que tenemos en esa celda. Y aquí yo le digo, bueno, mira, no quiero que me muestre los meses ni los años, solamente muéstrame los días. Y ya aquí yo voy a tener cuáles son esos días, aunque cuando me posicione acá, en la barra de fórmula me va a mostrar la fecha completa. ¿Qué pasa? Si yo quisiera el día abreviado, hago el mismo proceso, pero en vez de tener 2D, que es lo que tenemos por defecto aquí en personalizado, borramos todo y agregamos una D adicional. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo se muestra el LUM y los diferentes nombres abreviados que representan el día en el cual cayó esa fecha. Bien. Y si lo quisiera ver completo, hago el mismo procedimiento nuevamente y en vez de tener 3D, vamos a tener acá 4D y van a representar el nombre completo en el cual cayó esa fecha, del día en el cual cayó esa fecha. Bien. Para los diferentes elementos acá vamos a hacer la sustitución correspondiente, por ejemplo, en el caso de los meses y en el caso de los años. Bien, para que el documento contenga la información que está siendo solicitada.
Ya con esto, una vez realizado la actividad práctica, es el documento con esas modificaciones que deben cargar en la actividad práctica de la unidad 2. Bien, de la unidad 2. Ya en el contenido de la unidad 3 nos vamos adentrando ya al tema de los cálculos, tema de funciones y fórmulas, lo vamos viendo ya un poquito más en detalle acá. Si vemos la guía didáctica para ir un poquito más directo, aquí van a encontrar todas las definiciones necesarias en cuanto a este concepto de las fórmulas y funciones. Las fórmulas son ecuaciones que pueden realizar cálculos, devolver información, manipular el contenido de otras celdas, comprobar condiciones, entre otros. Una fórmula siempre comienza con el símbolo de igual y en ocasiones también pueden empezar con el símbolo de más. Eh, También tenemos lo que son las funciones. Las funciones, un conjunto de fórmulas que pueden ser pregrabadas, una o un conjunto de fórmulas que ya interactúen entre sí. Y una vez que se pregraban esta fórmula, para no tenerla que estar creando cada vez que la vayamos a utilizar, cambian de nombre a función. Si se fijan en este ejemplo que tenemos acá, aquí tenemos una fórmula la cual se representa igual a la sumatoria de A1 más A3, mientras que si utilizamos una función que ya viene en Excel, podemos sumar n cantidad de valores simplemente invocando la función suma y sin tener que tomar en cuenta tanto el valor del operador matemático de sumatoria. ¿Bien? Entonces, Excel posee un poco más de 400 funciones que nos ayudan en nuestro día a día a agilizar nuestros procesos de cálculo. Pero no solamente están las fórmulas y funciones, aquí vamos a encontrar información de mucho interés, como el concepto de cómo insertar las funciones, también el concepto de las prioridades de los operadores, cuál operador se ejecuta primero que otro, el uso de los paréntesis también, que son bien interesantes a la hora de hacer cálculos múltiples dentro de una misma operación. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá, eh, la respuesta aquí sería 11. ¿Por qué? Porque primero el operador de mayor fuerza es el de la multiplicación, el asterisco, en este caso que es de multiplicación, 2 por 3 6, más 5, entonces sería 11. Bien. Mientras que en este caso el uso del paréntesis representa que le den más fuerza a lo que está dentro del paréntesis, sin importar la fuerza del operador. Bien, del operador. Entonces, en este caso se suman primero estos valores y el resultado, que es 7, se multiplica por lo que está afuera y por eso en este escenario vemos que los mismos valores con diferentes escenarios dan resultados diferentes. Bien, 21 en este caso. Es matemática básica. Entonces, aquí está todo. Les invito a darle una ojeadita a la guía para ir profundizando. Igual en el foro tenemos actividades que deben responder sobre cómo utilizar los operadores en las fórmulas y hacer su aporte. Recordarle que cada uno de esos foros tiene puntuación, o sea que es importante que participen para que eh, obtengan esa puntuación. Acá en la unidad 3, como es un contenido, ese contenido de cálculos y de fórmulas y funciones, es un contenido un poquito más, que requiere un poco más de tiempo. Y yo he desarrollado tres audiovisuales separados. No quise ponerlo uno solo porque iba a ser muy extenso. Bien, entonces quizás al ser muy largo, podría que se perdiera en cuanto a alguna función específica. Entonces, cuando descarguen la actividad práctica, van a notar lo siguiente, que cada uno de esos audiovisuales está relacionado a la actividad práctica por hoja que van a realizar dentro del archivo. Fíjense, aquí tenemos tres hojas dentro del archivo, una que es operador aritmético, otra que es operador de concatenación y otro que es el uso de la función. Bien. Entonces, asimismo, cada uno de estos
audiovisuales pregrabados hace referencia al uso de los operadores aritméticos, cómo realizar esa actividad práctica, al uso de los operadores de concatenación, cómo realizar esa actividad práctica, y al uso de las funciones, cómo realizar esa práctica. Bien. Entonces, si me posiciono acá, en, en, en la hoja, aquí me va a indicar la instrucción, nos da una breve descripción de que una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Los diferentes tipos de fórmulas y un ejemplo de ello. Los operadores básicos que vamos a utilizar son estos y qué significan. Por si alguno no lo conoce, aquí ya vemos cómo está representada la división, la multiplicación y demás. Entonces, ¿cuál es la dinámica acá? La dinámica es, en esta columna vamos a utilizar para realizar lo que nos están pidiendo el operador de suma. Por ejemplo, el nuevo sueldo bruto va a ser igual a este sueldo bruto más este incentivo. Presiono Enter y aquí yo tengo ese resultado. Repito, igual a este sueldo bruto más su incentivo, presiono Enter y aquí tengo mi resultado. Yo podría hacerla todas acá, una por una, pero la idea no es esa. Así como nosotros utilizamos el arrastre, el autoarrastre, para nosotros hacerla, incrementar los valores numéricos. En este caso podemos también hacer un arrastre para que él vaya realizando el cálculo en secuencia de los diferentes elementos que tenemos aquí debajo. De manera tal que él va a ir haciendo el cálculo de la sumatoria línea tras línea para precisamente ahorrarnos tiempo. Bien. Luego aquí nos indica que vamos a utilizar el operador de porcentaje para calcular el descuento del 2,5 en esta columna y el del 3% acá. Entonces, si yo vengo y le digo igual al nuevo sueldo bruto por 2,5%, y aquí él me va a dar ese resultado. Bien. Y así vamos a ir realizando todos los cálculos igual al nuevo sueldo bruto por 3%. Ese valor, ese operador hay que colocarlo acá para que le indique que es el valor porcentual y no que lo multiplique por 3. Bien. Y así van a ir realizando todas las columnas de esta hoja, tomando en cuenta qué operador utilizar, qué cálculo va a realizar y realizándolo. Bien, realizando. En la hoja de concatenación tenemos dos formas de hacerlo. La concatenación no es más que yo unificar un contenido dentro de una misma celda. Eh, en este caso, aquí se muestra cómo insertar la concatenación utilizando la fórmula tradicional, la cual eh, combina lo que es un valor estático insertado entre comillas doble, como vimos anteriormente cuando estábamos utilizando el valor personalizado, junto a la I comercial que nos permite unir, esta I comercial, este símbolo de la I comercial nos permite unir una cadena de caracteres estática con el valor dinámico que tenga A2, A3, A4, junto a otra cadena de caracteres estática, junto a otro valor dinámico de otra celda. Bien. Entonces yo puedo hacerlo manualmente de esta forma o puedo posicionarme, por ejemplo, acá, donde yo quiero que caiga el resultado, y desde esa posición invocar aquí lo que se llama el insertar función. Insertar función lo que va a hacer es que va a abrir el asistente para yo buscar funciones dentro de Excel. Como les comenté, hay un poquito más de 400 que puedo utilizar, las cuales puedo buscarlas dependiendo por categoría, las utilizadas recientemente, financieras y diferentes tipos. E incluso puedo colocar aquí todas e irla buscando manualmente en orden ascendente. ¿Sí? También si quisiera hacer una búsqueda de una función que yo más o menos sé cómo se llama, pero no es exactamente, podría entonces decir acá, bueno, yo sé que la función tiene como la palabra concatenar o algo así. Le digo al botón ir
y él automáticamente nos va a mostrar las funciones que cumplan con esa condición que hemos establecido aquí arriba. Y cuando yo me posiciono encima de esa función, me da una breve descripción de lo que hace. Une varios elementos en uno solo. Le digo aceptar. Me pide que inserte los argumentos, cuáles son los valores que yo quiero que sean unidos. Por ejemplo, aquí me está pidiendo el nombre y el apellido, entonces digo, este nombre, en el siguiente campo, vamos a colocar un espacio para que haya un espacio entre el nombre y el apellido. Ese espacio, Excel lo identifica como un carácter. Y van a notar que cuando yo cambie a la siguiente, ¿dónde está? Cuando yo cambie a la siguiente, como yo lo di el espacio, cuando cambie al siguiente argumento, al siguiente espacio, él automáticamente va a colocar comillas dobles acá, indicando que eh, él identificó eso como un carácter. Mírenlo. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan en conocimiento. Y acá vamos a colocar el siguiente valor, que es el apellido. Miren aquí la vista previa, como nos lo muestra. Si no hubiese agregado el espacio, pues se ve todo pegado, nombre y apellido. Y ya, así como nosotros hicimos esa inserción, podemos arrastrar y él automáticamente va a ejecutar esa secuencia de uniones de valores utilizando la misma función concatenar. ¿Sí? De esa misma manera, podríamos nosotros incluso formar oraciones con él. Por ejemplo, podemos posicionarnos acá, nuevamente insertar función, utilizamos la función concatenar y aquí podemos crear una cadena de caracteres combinada, como esa que vimos acá, estática y dinámica. Por ejemplo, aquí me pide formar una oración. Yo tengo aquí los nombres y el año de nacimiento. Entonces aquí podría yo decir el año de nacimiento de espacio. Cuando haga un clic debajo, vamos a ver cómo él agrega las comillas dobles. Si él no la agrega, yo debo agregarla, ¿bien? Miren aquí. Deje ese espacio entre D y E para que cuando yo seleccione el nombre, mírenlo acá. El año de nacimiento de José Colón es. José Colón aquí no está. Él lo está agregando porque es el contenido que tiene D5. La idea es que cuando yo arrastre ese contenido de acá, él vea Xiomara, Sonia, Pedro y sucesivamente con sus respectivos años de nacimiento. Bien. De esa manera podemos ir viendo cómo podemos darle como, hacer como el uso del Excel más dinámico, que no sea algo como muy cuadrado, sino que si yo tengo los datos y el escenario cambia, pues el resultado cambie. Bien. Y no yo tener que retrabajar todo otra vez. Entonces, esa es la idea de utilizar correctamente Excel. Entonces, de Colón, aquí vamos a poner espacio es espacio. ¿Por qué colocamos dos espacios? Para separar el nombre de José de la palabra es y para separar el año, que es el que vamos a insertar ahora, de la palabra es. Bien. Y seleccionamos el año. Miren aquí como nos dice, el año de José Colón es, aquí ya se nos insertó. Si se fijan en la barra de fórmula, lo que hay es una función que nos habla de concatenar esta cadena de caracteres estática más el contenido de una celda, más la palabra es, más el contenido de otra celda. Entonces, así yo puedo ahora arrastrar o simplemente dar un doble clic y él se autocompleta. Manteniéndose lo estático como tal, el año de nacimiento de Xiomara, Sonia, Pedro, Donald, Elizabeth y demás. Es estático en todos lados y el respectivo año variable en cada caso. Variable en cada caso. Entonces, más o menos de esta forma tiene que quedar esta actividad práctica. Ya en la tercera hoja, básicamente vamos a hacer uso de diferentes funciones, como la función suma, la función match, la función min. Y la idea es que ustedes se vayan familiarizando con el uso de las mismas, como que vayan identificando para qué sirve cada una, eh, como una introducción.
y que ya si mañana necesitan identificar el valor máximo dentro de un grupo de 100, de 500, de miles de valores, pues lo puedan hacer con facilidad. Pero la idea básicamente es que la conozcan y tener como esa base de cómo utilizarla. Si tienen la base, ya no importa qué función sea, la van a manejar con cierta facilidad. Entonces, punto importante, me posiciono donde quiero que caiga el valor, el resultado de la función. Voy a insertar función, identifico cuál es la función que voy a utilizar, en este caso la función suma, presiono aceptar e indico el rango de celda como argumento que yo quiero que esa función ejecute. Presiono aceptar y ya aquí cayó el resultado. Me posiciono aquí debajo y hago el mismo escenario. Insertar función, función max, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Selecciono el rango de valores que yo quiero que ella identifique. Y cuando le digo aceptar, ella identificó que el valor mayor es 60.000. Y así lo puedo hacer para cada una de estas funciones. Deben hacerlo aquí. Si alguno de esos valores cambian, por ejemplo, aquí hubo un error con José Colón, es 150.000, su sueldo. Cuando yo presione Enter, la sumatoria automáticamente se va a recalcular y el valor máximo ya no va a ser 60.000, sino 150.000. Es lo que dice la lógica, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí como la lógica es correcta y él se eh, recalculó de manera automática. Bien. Entonces, esa es la idea, de que nosotros tengamos en mente siempre que cuando vamos a jugar con fórmulas y funciones en valores numéricos, debemos pensar de manera macro. Si yo mañana tengo la necesidad de hacer un cambio, por ejemplo, cosas que cambian con mucha frecuencia, los valores porcentuales, tasa de interés, impuestos y demás, bueno, pues entonces ya para esos casos en específico, yo en vez de trabajarlo línea por línea, ese valor porcentual, pues designo una celda de control en la cual yo tengo ese valor porcentual y el cual yo invoco desde cada celda que yo hago cálculos en base a ese valor porcentual. Y si mañana hay un cambio en ese valor porcentual, pues yo simplemente lo cambio en esa celda de control. Y ese cambio que yo hago en esa celda de control afecta automáticamente a todos los elementos que están utilizando dicha celda de control. Bien. Entonces, esa es la facilidad que nos brinda trabajar correctamente en esos escenarios de cálculo y en el uso de las funciones. Eh, ya con esto concluiríamos el contenido de la unidad 3, en el cual una vez realizada la actividad práctica, deben colocar acá nuestro encuentro que está siendo grabado, va a ser colocado ya mañana en la plataforma y por el grupo de WhatsApp. ¿Alguna pregunta, aclaración, señores, sobre el contenido que hemos trabajado el día de hoy? ¿Dudas, aclaraciones? Todo en orden. Excelente. Entonces, ya saben, vamos a continuar avanzando. Ya para la semana próxima vamos a compartir, así como compartimos más temprano en la semana algunos datos, vamos a compartir los avances en cuanto a las evaluaciones de lo entregado. Bien. Entonces, si tiene algo pendiente por entregar, todavía está a tiempo de la unidad uno y de las diferentes unidades que tenemos abiertas. Y aunque quizás no vamos a obtener una calificación como 80 o 90, porque todavía no hemos llegado a la parte gruesa de la distribución de la puntuación, pero sí, ya usted en base al cronograma de actividades puede ir teniendo una noción de cómo va su calificación y en base a eso saber dónde hacer ajustes y, y hacer entregas que puede mejorar, ¿no? Si yo, por ejemplo, en una actividad le hago un comentario, usted puede mejorar la actividad, entregarla nuevamente y se le hace una evaluación, quizás no en base al 100%, pero sí puede mejorar esa calificación que obtuvo, ¿sí? Porque la idea no es sancionarlo, sino que ustedes puedan mejorar dentro del mismo proceso.
Líderes, para mí un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado el contenido de esta segunda sesión. Y nada, espero verles en la meta a todos. Pasen buenas noches y hasta la próxima semana. Bye bye. Buenas noches, bye.